Primer día de la semana, estamos aquí para aprender un poco más de la palabra del Señor. A través de la vida del apóstol Pablo, nos enseña muchas lecciones acerca de lo que le sucedió a él durante su vida. En una de las ocasiones, en primera a los Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 11, Primera Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 11, donde nos dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El apóstol Pablo tomaba aliento, o tenía ánimo, fuerza, confianza, al saber que tenía hermanos como él. Nosotros nos reunimos no solo con el propósito de adorar a Dios, sino también con el propósito de animarnos, con el propósito de edificarnos unos a los otros. En realidad, si ponemos a pensar, el animarse es la función más grande de los cristianos. El escritor a los Hebreos capítulo 10 y versículo 25, nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La importancia de reunirnos, la importancia de exhortarnos, no dejando de congregarnos. Algunos tienen por costumbre no congregarse, pero cuando aquel día se está acercando, cuando no sabemos cuándo es la venida del Señor, es importante estar juntos y alientarnos unos a los otros. Libro de los Hechos, capítulo 28 y versículo 15. Hechos, capítulo 28 y versículo 15 nos dice: de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento, o cobró ánimo. Pablo recién había llegado a Italia después de su arduo y largo viaje que había tenido desde Cesarea. Naturalmente tendría ansiedad y desánimo, en vista de que había pasado tanto tiempo desde que Pablo había recibido noticias o palabras acerca de los hermanos en Roma. Pablo no sabía si aún serían o seguirían siendo fieles. No sabía si las persecuciones los habían alejado de sus hogares. No obstante, Pablo los halló bien y reanudó su viaje con la esperanza a flote y deseoso de continuar, porque sabía que aquellos hermanos seguían fieles. En otras palabras, su ánimo fue recuperado. La palabra ánimo significa confianza, y es usada aquí en el libro de los Hechos capítulo 23 y versículo 11, donde dice, donde el Señor le dijo a Pablo que tuviera ánimo en la prisión. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor diciéndole a Pablo: ten ánimo, saldrás de esta e irás a Roma para testificar en mi nombre. También Jesús le dijo a sus discípulos que tuvieran confianza. Si vamos al libro de Juan capítulo 16, Juan capítulo 16 y versículo 33,
donde el Señor Jesús le dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El punto que queremos llegar aquí es que estamos aquí para edificarnos unos a los otros. Pablo habló de un número de veces en que cristianos habían refrescado su espíritu. Y vamos a examinar 6 puntos que animaron a Pablo, 6 puntos que aquellos cristianos que él se juntaba tenían. Porque dice, cuando los vio en sus hermanos estos puntos, él se animó y él cobró aliento. Y estos también son puntos que nos animarán cuando los veamos en nuestros hermanos. Uno de los puntos que vamos a examinar primeramente es que Pablo cobró aliento o confianza viendo hermanos de la misma fe. Si vamos al libro de los Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 11 y 12, Pablo deseaba ver a los hermanos romanos porque su fe lo confortaría. Romanos capítulo 1, versículo 11 y 12 dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seas confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Hermanos de la misma fe animaban a Pablo y los deseaba ver porque tenían la misma fe y porque creían en lo mismo. Pedro escribió a aquellos que habían recibido una fe igualmente. Y esto lo vemos en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 11. Pedro, hablando aquí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11, nos dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro escribió a aquellos que habían recibido una fe igualmente, junto con los apóstoles, y que a través de su estudio cuidadoso, su conducta de vida había mejorado. Nada es más animador que pasar tiempo con los hermanos en Cristo, con aquellos que tienen la misma fe, porque ellos levantan y refrescan nuestros espíritus, porque participamos de uno de los vínculos más grandes que existen, más grandes que Dios jamás creó. No sé usted, pero trabajar con no cristianos es desalentador, pues los oímos maldecir, oímos lo que hacen. Todos necesitamos el estímulo de proveer o de ser rodeados de hermanos de la misma fe, pues ello nos levanta el ánimo y nos ayuda a ver que no estamos solos. El libro de los Romanos capítulo 12 y versículo 10 nos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hablando de los hermanos cristianos, de aquellos que profesan la misma fe. Otra de las cosas que el apóstol Pablo habla, que él cobró aliento viendo hermanos correctamente alabados. Los hermanos romanos eran dignos de alabanza a causa de su fe,
y era proclamada su fe a través de todo el mundo. Si regresamos al principio de la carta de los Romanos, en Romanos capítulo 1 y versículo 8, dando Pablo primeramente las gracias a Dios, dice así: primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo sabía que aquellos hermanos en Roma eran fieles. Y a medida que Pablo escribió la carta hacia ellos, a los romanos, concluyó y reiteró la gran fe y obediencia que aquellos hermanos tenían. Si vamos al final del libro, en el capítulo 16 y versículo 19, Romanos capítulo 16, versículo 19, Pablo reitera aquello, diciendo: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Nuestro deseo siempre debería ser el reprobar y reprender cuando sea necesario. Pero también necesitamos alabar donde es necesario. Necesitamos saber que algunas veces hacemos cosas que son correctas. No todo el tiempo pecamos. Y en esas veces necesitamos que alguien nos lo diga. Pablo cobró aliento también viendo a hermanos interesados en la palabra, interesados en proclamar la palabra de Dios. El libro de los Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 y versículo 2. Nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí Pablo nos da el mandamiento de llevar los unos las cargas de los otros. Este es un peso excesivo que se necesita la ayuda de otros hijos de Dios. Sabemos que las cargas de algunos son pesadas y que necesitan de los hermanos que los alienten y que estén interesados en ayudarles para poder sobrellevar aquella carga. Juan afirmó que demostremos el amor de Dios dentro de nosotros. Y lo manifestamos en cómo ayudamos a otros cristianos en sus momentos de necesidad. Sabemos que estamos obligados a amar a nuestro prójimo. En la primera de Juan capítulo 3 y versículo 17, Juan nos dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El amor de Dios mora en aquellos que tienen misericordia por otros. Amar a tu hermano como a ti mismo. Pablo cobró aliento mirando que había hermanos interesados en ayudar a otros. También cobró aliento viendo a hermanos que no se avergonzaron
Porque Pablo mismo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero en 2 de Timoteo, capítulo 1, y versículos del 12 al 16, 2 de Timoteo, capítulo 1, empezando el versículo 12, nos dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen propósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Y aunque Pablo estaba preso, y podía haber sido una vergüenza tener a un prisionero como amigo, Onesíforo, nunca se avergonzó y estaba con él. Pablo dio mandamientos para seguir la verdad. Y él cita ejemplos de aquellos que permanecieron firmes al patrón de las santas palabras, de la sana palabra, y de aquellos que cayeron también. La única forma en que la iglesia del Señor se expanderá es a través del duro trabajo de sus miembros, de aquellos que no se avergüenzan de presentar el mensaje completo, el mensaje del Evangelio a aquellos que lo rodean, de aquel que mantiene la Santa Escritura pura. Pablo también cobró confianza viendo a hermanos que son considerados con otros. Pablo bosquejó la humildad necesaria para un cristiano. Sabemos que la humildad es esencial. Sabemos que aquel que se exalta será humillado y aquel que se humilla será enaltecido. Pero Pablo nos da a Cristo como un ejemplo perfecto de esto. En el libro de los Filipenses, capítulo 2, versículo del 3 al 5, Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 5, nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La humildad que Cristo nos dio como ejemplo. Aquí mismo en el libro de los Filipenses capítulo 4 versículo 15 nos dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo alababa aquí a los filipenses por su participación con él, a participación que le ayudaba a él la divulgación del Evangelio. Y no era dinero lo que él necesitaba, pero él era apreciador del don que enseñaban los filipenses. Aquel don
que ellos enseñaban de la gracia de Dios. Dios quiere sacrificio y Dios no quiere que nos centremos en nosotros mismos. Pablo cobró aliento también viendo a hermanos hacer lo inesperado. Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 8 y versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 8 y versículo 5. Pablo fue tocado verdaderamente por el don de la iglesia de Macedonia y nos dice aquí, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los hermanos aquí consideraban un privilegio ayudar a sus otros hermanos, no una obligación, sino un privilegio. Ellos tenían un interés genuino. Y aunque estaban en una profundamente pobreza, ellos querían ayudar a aquellos que no tenían nada en Jerusalén. Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto es hacer una cosa inesperada. No era esperado que ellos hicieran esto, pero ellos hacían esto porque sabían que los otros hermanos estaban necesitados. Aquí leemos de los hermanos que dieron pasos de sacrificio, porque lo querían y no porque fueron forzados a hacerlo. Pero ellos querían asegurarse de que el pobre estaba siendo cuidado, de que aquellos que necesitaban comida pudieran obtenerla. Y que emociona el corazón saber o ver a hermanos actuar en una forma que agradaría al Señor. Desgraciadamente vivimos en una sociedad cínica y es fácil tomar el acercamiento de que los hermanos solamente hacen lo menos que puedan hacer. Pero eso no es verdad, porque en el cuerpo del Señor hay hermanos y hermanas en Cristo que están deseosos y están deseando ir por encima y más allá del llamado del deber. Y esto para ayudar a aquellos que están en necesidad. Animémonos unos a los otros y aseguremos de que nuestras vidas reflejen todas las buenas cualidades del pueblo del Señor. Sabemos que cuando aprendamos a asociarnos con hermanos de la misma fe, seremos mejores. Podremos alabar lo que es bueno y podemos estar interesados por el bienestar de los demás, primeramente que por el bienestar de nosotros. Y no nos debemos avergonzar de proclamar el verdadero evangelio, de ser considerados y de hacer lo inesperado. Y si así lo hacemos, creceremos. Quizás no en número, pero creceremos
espiritualmente. El mundo está lleno de maldad y ya vimos en las noticias lo que está sucediendo. Hay impiedad, hay mentira y el poder de Satanás está ahí y nos lo demuestra. Pero cuán refrescante es rodearnos a nosotros mismos con hombres y mujeres cuyos caracteres reflejan el carácter supremo de Jesucristo. Es solamente por medio de vivir de acuerdo a este ejemplo que nos volvemos como el Señor. Y solamente podemos vivir según el Señor por medio de volvernos obedientes a Él. Y quizás algún día podamos decir, como dijo David en el Salmo 122, versículo 1. Salmo 122, versículo 1. David dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y en la casa de Jehová, en la iglesia del Señor, existen los hermanos, aquellos que tienen la misma fe, aquellos que obedientes están ahí para adorar y servir a nuestro Señor Jesucristo. La lección del día de hoy es que cobramos aliento como Pablo al encontrar hermanos de la misma fe, al encontrar que hay hermanos que ven lo que tú estás haciendo y te apoyan, que hay hermanos interesados en escudriñar la palabra, en hablar a aquellos que necesitan oírla y exponerla de la manera correcta. Cobramos aliento también viendo que hay hermanos que no se avergüenzan del evangelio como Pablo. También cobramos aliento cuando vemos que hay hermanos que son considerados por otros, que ponen a otros primeramente, y hermanos que hacen lo inesperado. Y aunque tengamos algunos hermanos que no quieren hacer nada, debemos fijarnos en aquellos que sí lo hacen para poder seguir adelante nosotros, para que ese ánimo y esa confianza siga en nuestros corazones y sigamos fieles al Señor. Esta es la lección del día de hoy. Exponemos una invitación a aquellos que aún no han obedecido al Señor, aquellos que aún tienen en su corazón, pero no han puesto o no han decidido que es nuestro Señor, es su Salvador. Si es así, tienes que recapacitar y pensar en esto. Con el Señor tienes salvación. Sin el Señor tienes condenación. El único que te detiene eres tú. Tenemos todo listo y estamos aquí para poderte ayudar. Acepta al Señor y bautízate para que puedas obtener la corona algún día si sigues obediente hasta el fin. Pasa al frente mientras cantamos el himno de invitación.